Muy buenos días para todos, Dios les bendiga poderosamente. Bueno, nuevamente en este espacio, en este tiempo donde hemos cada uno de nosotros destinado este momento para encontrarnos con Dios. Dios ha plasmado una cita y usted y yo hoy la estamos cumpliendo delante del Padre, delante de Él, quien nos espera a cada uno a esta hora. Por eso a todos le damos la bienvenida a este tiempo de devocional. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar, bienvenidos. Por eso damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, quien a esta hora se encuentra con nosotros. Él siempre tan bueno y bondadoso, quien su misericordia nos cobija y nos da ese gran privilegio de estar frente de Él. Señor, muchas gracias porque sin duda tu favor nos ha acompañado y tu amor y tu misericordia está con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque hoy podemos abrir el libro de la vida. Gracias porque hoy podemos encontrar una guía, una esperanza, un caminar, una dirección, amado Padre. Señor, que tu voluntad esté sobre nosotros, sobre nuestra voluntad, y que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú envíes a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hemos llamado este tiempo devocional de la siguiente manera: ganaste una vez, pero Dios te dijo, no lo hagas igual. Un hombre cruzó un río muy peligroso. La primera vez lo hizo caminando por unas rocas y logró pasar. Días después, este hombre tuvo que volver a cruzar este río. Y él pensó, estaba seguro, había una tranquilidad porque él ya sabía cómo hacerlo. Y intentó lo mismo, intentó como lo había hecho la otra vez. Pero esta vez el río había cambiado. El agua era más fuerte y las piedras se movieron y casi pierde la vida. Entonces entendió algo. Lo que funcionó ayer no siempre funciona hoy. Y desde ese día, antes de cruzar, observa, espera y toma una nueva decisión. Acompáñeme por favor al segundo libro del profeta Samuel, capítulo 5, y a partir de ese momento continuaremos estudiando este hermoso texto bíblico y nos enfocaremos a partir del versículo 17. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Y es bien interesante entender que este pueblo filisteo aún seguía en guerra en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y este pueblo enemigo se da cuenta de que David había sido ya ungido como rey y decidieron ir a la batalla. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando usted empieza a caminar en las sendas del Señor, no se le haga extraño de que aquellos enemigos, aquellos filisteos se quieran levantar y venir a buscarle batalla, venir a buscarle pelea. Lo que menos quiere el enemigo es que usted se levante. Y David fue ungido como rey, y mire cómo dice que el mismo enemigo vino a buscarlo, se movilizaron a buscar a David para poder ser piedra de tropiezo. Por eso no se le haga extraño, mi hermano, siga dando la batalla, que si el enemigo está buscando pelear contigo es porque el enemigo sabe que si tú te levantas de una manera especial en Dios, wow, tú serás un arma poderosísima. Y sigue diciendo este versículo: pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso esta porción de la palabra! Este versículo 19, ¿cómo empieza? Entonces David
le pregunto al Señor. Definitivamente me muestra esta escritura la dependencia que tenía David de Dios. David no se dirigió a sus capitanes, a sus generales, a sus soldados, a aquellos hombres de guerra quien le acompañaban en la batalla. No, David no fue a buscar estrategias, no fue a mirar los planos, no averiguó cuántos caballos de guerra tenía, qué armamento poseía. No, a eso no le interesaba a David. David, en su corazón estaba la intención de buscar a Dios para una dirección. Y qué bueno, mi hermano, mi hermana, cuando usted y yo tenemos esa disposición, cuando entendemos y comprendemos que no es por nuestras fuerzas, sino por el poder de su Santo Espíritu. No es en mis fuerzas que puedo ganar, no es en mis fuerzas que puedo derrotar. No te atrevas a pelear sin antes consultar a Dios. No te atrevas a dar un paso sin antes ir a la presencia de Dios y hablar y conversar con Él para que Él te pueda dirigir. Y David empieza a mostrarnos algo impresionante, una dependencia total de Dios. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y es que cuando usted le pregunta a Dios, Dios no tarda en responder. Recuerde lo que dice Jeremías 33: clama a mí, y esto es lo más interesante, y yo te responderé. Y así es Dios con cada uno de nosotros. Solo Dios que busca un hombre y una mujer que se dispongan a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Cuando yo me rindo ante Dios, cuando yo clamo ante Dios, cuando yo dependo de Dios. Y David en este momento nos está mostrando algo poderoso, donde su corazón se dispuso a ir a la presencia de Dios a preguntarle sobre algo que debía hacer, y Dios, muy tranquilo, empieza a responder. Y el Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, hoy vengo a decirte algo de parte del Espíritu Santo de Dios. Si tú aprendes a depender de Dios, pronto en tus manos estará aquello que te aterroriza, aquello que quizás hoy no te deja dormir en paz, aquello que te roba el sueño. Mi hermano, mi hermana, yo tengo un Dios tan poderoso que hizo las galaxias, las constelaciones, todo lo que tú puedes ver, las montañas, el aire que respiramos. ¿Tú crees que Dios no es capaz de solucionarte ese problema en un instante? Pues claro, mi hermano, mi hermana, pero hay que aprender a depender de Dios. Antes de enfrentarme a esa situación, yo necesito ir donde el Señor, y cuando Dios ve un corazón rendido, sin duda Él dice: sí, adelante, te los entregaré en tus manos. Y hoy crea esta palabra, que aquello que usted está padeciendo, esa necesidad, lo que hoy está quizás robándote la paz, Dios la entregará siempre y cuando haya hombres y mujeres que quieran depender del Señor. Versículo 20. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Mire cómo dice esta expresión: el Señor lo hizo, clamó David. Wow, mire, mi hermano, excelente. Como usted y yo tenemos que aprender algo. Nuestras victorias nunca van a llegar por nuestro conocimiento ni nuestra sabiduría. Nuestras victorias nunca van a estar enfrente o en nuestras manos, porque usted lea mucho y sea muy intelectual, mi hermano. Su victoria siempre va a llegar por la dependencia de Dios. Dios anda buscando hombres que quieran depender de Él y no que quieran depender de su sabiduría y sus propios conocimientos. No hay que ser tan elocuente, no hay que tener tanta mentalidad humana para poder recibir una victoria que provenga de Dios, siempre y cuando, préstame atención a esto, usted realmente dependa de Él. Pastor, entonces es malo estudiar estas cosas. No, pero tu sabiduría nunca puede pretender estar encima de Dios. Y David le contesta, y David dice: el Señor lo hizo, le dio toda la honra, le dio toda la alabanza, le dio toda la adoración, le dio la posición a Dios. David sabía que no había sido sus fuerzas, David sabía que lo había hecho el Señor. Y sigue diciendo esta palabra: Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a este lugar Baal Perasim, que significa
el Señor irrumpe. Aleluya. Yo no sé cuántos a esta hora están necesitando que el Dios Jehová de los ejércitos irrumpa en su vida. Yo no sé cuántos a esta hora están necesitando que el gran yo soy pelee a su favor. Yo no sé cuántos a esta hora necesitan una respuesta que provenga del cielo. Mi hermano, mi hermana, pues Dios está enviando una palabra el día de esta mañana. Por eso es tan importante estos tiempos de devocional, porque estamos escuchando la voz de Dios. Dios irrumpió a favor de David y del pueblo de Israel y derrotó a los filisteos. Ese mismo Dios el que David adoraba es el mismo Dios que hoy que nos acompaña. Es el mismo Dios que hoy está a nuestro lado peleando a nuestro favor. Y Dios está hablando que va a irrumpir, que Dios va a estar ahí, que Dios va a pelear, que Dios va a batallar. Pero necesitamos todos acudirnos, mis hermanos, y tener corazones de David. Esta mañana Dios nos invita a tener esos corazones dependientes de Dios para que el poder del Espíritu Santo pueda venir a irrumpir a favor tuyo y a favor mío. Versículo 21. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. Mire, mi hermano, no porque hayas vencido unas cuantas batallas, no porque hayas salido victorioso de unas cuantas batallas y luchas, no significa que ya todo va a estar ganado. El enemigo siempre va a estar atento, el enemigo siempre va a estar presto, el enemigo siempre va a estar dispuesto a venir a atacar, venir a ser piedra de tropiezo, venir a incomodar. Mi hermano, mi hermana, es el momento en donde tú y yo nos concienticemos de que Dios nos llamó para pertenecer a su ejército. Somos hombres y mujeres de guerra y gracias a eso nosotros estamos hechos para la batalla. Estos filisteos volvieron a buscar a David y nuevamente iba a empezar una guerra poderosa en el valle de Refaín. Versículo 23. De nuevo David le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? El Señor le respondió, no los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Wow, empieza Dios a operar con David, a tener una estrategia. David siempre dependiente de Dios. David no porque ya había obtenido una victoria, entonces David dijo, venga, lo voy a hacer así, venga, yo soy capaz, venga, porque yo ya lo hice. Y el error de nosotros es creer que porque un día pasamos una prueba y la conquistamos, entonces ya nos creemos autosuficientes y que somos capaces y que no necesito ayuda de nadie. Pues David nos demuestra todo lo contrario. Llegó a una nueva guerra, a una nueva batalla, y David nuevamente entró a la presencia de Dios. David nuevamente le preguntó a Dios, y Dios, como no se tarda en contestar, empezó a darle, pero mire, algo muy especial, una nueva estrategia. Y creo que nosotros necesitamos tener esa comunión con Dios para que Dios nos diga cómo hacerlo, por dónde hacerlo y cómo lograr llegar a esas victorias. No lo hagamos en nuestras propias fuerzas, esperemos que el Padre nos guíe por medio de su Santo Espíritu. Versículo 24, sigue hablando Dios. Cuando oigas un sonido como de pies de marcha en las copas de los álamos, mantente alerta. Esta será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Wow, y me encanta cómo empieza diciendo ese versículo 24. Cuando oigas un sonido, mira, mi hermano, por eso es que nuestros oídos tienen que estar atentos a lo sobrenatural y no a lo natural. Lo natural te dice que no puede, lo natural te dice que te van a vencer, lo natural te dice que te vas a morir, lo natural te quiere hacer saber que eres pequeñito y que no vas a ser capaz. Pero Dios le está diciendo a David, no escuche lo natural, esté atento a lo que yo te voy a decir y cómo hacerlo. Dios le dice, cuando oigas el sonido
sonido que yo voy a emitir. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé ese discernimiento, que pueda abrir nuestros oídos espirituales y entender en qué momento Dios se mueve, para dónde va, cómo hacerlo. Y Dios le dio una instrucción clara a David, pero me encanta esta parte: cuando oigas. Entonces David era un hombre que tenía siempre sus oídos atentos a Dios. No escuches tanta barbaridad en las redes sociales, no escuches tantas personas que te rodean. Rodéate de personas que te hablen de bien, que te impulsen y te lleven a la comunión con el Espíritu Santo, pero no escuches a aquellos que te alejan y que critican la iglesia, aquellos que son enemigos de la iglesia, porque eso te hace daño. Por eso escucha atentamente a los hombres que provienen de Dios, y más que al hombre, obviamente, tus oídos tienen que estar puestos en Dios, quien es el que te da la instrucción para poder salir de ese apuro. Versículo 25. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Hermoso este verso. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó. Aleluya. Ese es el secreto de cada una de las victorias. Tu pelea, tu guerra, tu batalla tiene fin, mi hermano. Tu dificultad tiene fin: hacer lo que Dios ha ordenado que hagamos. Ese es el fin. Ese es el secreto. Escucha la voz de Dios y obedece. Haz lo que Dios te dice. No hagas lo que te parece. No hagas lo que creas. No hagas lo que el hombre te indica. Haz lo que dice Dios. Pastor, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? En tus manos y en mis manos está el libro de la vida. Ábrelo y lee y pídele al Espíritu Santo, quien fue el mismo que inspiró la palabra, que te guía lo que tienes que hacer. Esta mañana es una mañana donde aquellos que estamos en luchas, en guerras y en batallas, vamos a obtener la victoria siempre y cuando nos alineemos completamente a la palabra de Dios. Y David ganó la primera batalla porque Dios le dijo cómo hacerlo. Pero cuando el enemigo regresó, David no asumió, David no improvisó, David volvió a preguntar. Y Dios le dijo algo diferente. Mire, y aquí está la clave. Muchos fracasan no porque Dios no esté con ellos, sino porque creen que pueden repetir la última estrategia. Pero Dios no trabaja con fórmulas, Dios trabaja con dirección. Lo que te dio la victoria ayer puede hacerte perder hoy si no consultas a Dios. Y quiero terminar con esa poderosa frase: no repitas la estrategia, busca la dirección. Y damos gracias al gran yo soy, aquel poderoso Dios gigante, grande y fuerte y majestuoso. Él fue el que creó los cielos y la tierra, y hoy nos trae una palabra para que usted y yo no nos sintamos derrotados. La guerra quizás ha estado muy dura, las batallas quizás algunas las has perdido, pero la guerra hoy no está perdida. Tú tienes a Dios quien camina a tu lado. Aprende a escucharle, sé estratega, busca en cada momento y cada instante la dirección de Dios. No nos acostumbremos a las victorias de ayer, ni mucho menos dependamos de lo que un día hicimos. Hoy es tiempo de que usted y yo busquemos lo nuevo de Dios, las nuevas estrategias, lo que Dios tiene nuevo para su vida y para mi vida. Padre, te damos a ti el honor y la gloria. Agradecemos, Señor, porque tú sigues hablando a nuestro favor y nos enseñas, Dios, cómo enfrentar cada una de nuestras situaciones. Sin duda, Padre, si tú estás en el asunto, vamos siempre con la victoria segura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, Dios les bendiga, que este día tengan un día lleno de victoria y que el poder del Espíritu Santo les acompañe. Recuerde dejar un comentario, por favor. Ayúdenos a que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Compártalo, por favor, dele manita arriba, que hay muchas personas que necesitan escuchar una palabra como esta. Dios les bendiga grande y poderosamente.